¿Cómo estás, iglesia? Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Le doy gracias al Señor por poder una vez más poder compartir su mensaje, por poder estar en este culto y que podamos unirnos en un solo sentir y poder recibir la palabra del Señor, el mensaje, la enseñanza, lo que Dios puso en mi corazón y que yo, a través de lo que Él puso en mi corazón, pueda transmitirle a la iglesia, a vos, hermano, hermana. Y quisiera que contarte de que la última vez, que el mes pasado, cuando me tocó traer el mensaje, hablábamos de las 95 tesis de Lutero. Y en esas 95 tesis quedó mucho en el tintero seguramente, y muchas cosas que me faltó tiempo, ¿no? Y no quería dejar en stand-by eso porque me interesó mucho, es un tema muy interesante, es una enseñanza muy interesante la Reforma. Y quisiera de alguna manera, no específicamente enumerando las tesis y mencionar cada una de ellas, sino que un poco ver la base en la cual Lutero cimenta esas tesis. Y en realidad, más que pensamientos, son afirmaciones que él cree que es verdaderamente el Evangelio, de lo que Jesucristo, del mensaje que dejó Jesucristo para su iglesia. Y yo no quisiera extenderme y ir directamente a esas afirmaciones, y en función de esas afirmaciones ir desmenuzando y que juntamente conmigo, que el Señor nos pueda ir hablando a través de cada una de estas afirmaciones. Y las afirmaciones son 5. ¿Sí? Número 1 es solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Jesucristo y solo la gloria a Dios. En esa se cimentó, o sea, cimenta Lutero sus tesis. Entonces, en base a eso, vamos a ir desarrollando y por qué cada una de estas 5 afirmaciones Lutero le da la base a sus tesis, a la verdadera reforma de aquella época, que no nos vamos a ponernos a contar nuevamente todo lo que había pasado en aquel siglo XVI, entre el siglo XVI y el XVII, sino que vamos un poco a ver cómo cimenta Lutero, ¿sí? Lo que él cree, y evidentemente que fue de parte de Dios en su corazón, porque si no hubiera sido así, la Reforma no hubiera existido, sino que la mano de Dios estuvo en la vida de Lutero y en toda aquella época, para que la Reforma y el cristianismo y los protestantes hoy sean, o es como lo vemos hoy. ¿Sí? Y yo quisiera que nosotros podamos adentrarnos en el tema. Y por allí había una frase que me pareció muy, muy interesante, no buena, sino interesante para esto que vamos a charlar, sobre que dio un escritor estadounidense de hace, por el 1800, creo, 1900 vivió, que se llamaba Mark Twain, así se pronuncia, creo. Y mirá lo que dice este tipo. Dice: es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Para que no se vea como un trabalenguas, te lo vuelvo a contar. Dice: es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Si vos lo ves con detenimiento esta frase, te vas a dar cuenta que aquí, en esto, para la gente común, para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, para que la gente que no tiene los principios que Jesucristo dio a nuestras vidas y dio en su palabra y dio en su mensaje, es una frase que para ellos está bien.
Entonces es como que el pesimista dije, bueno, está bien, queda así, está bien. ¿Para qué le vas a andar explicando que está siendo engañada? Seguila engañando, total. ¿Cuál es el problema? Para la gente común, para la gente común, la gente que no entiende los principios de Jesucristo, esto es una buena frase. Pero para nosotros que entendemos la palabra, para nosotros que sabemos qué es lo que hace el diablo en las personas, ¿sí? Para el diablo es fácil engañar a las personas, ¿sí? Y nos cuesta muchísimo explicarle a las personas que están siendo engañadas por él. Y es lo que pasa hoy en día, ¿sí? Y bueno, y con respecto a esto, o sea, para que nosotros nos adentremos en el tema, ¿por qué traje esto? Porque de esta manera, con estas 5 afirmaciones, podemos ir viendo cómo Dios, por Jesucristo, a través del mensaje de Jesucristo hacia su iglesia, nosotros podemos contrarrestar lo que dice aquí, si nosotros tomamos estas 5 afirmaciones. Y podríamos empezar por la número 1, que habla de que es solo la Escritura. Y cuando hablamos de solo Escritura, hablamos de que Dios en esta afirmación nos dice que nosotros no tenemos que tomar de la Escritura, para que la Escritura a nosotros nos guíe, nos explique y nos diga de qué manera nosotros tenemos que en principio manejarnos en la vida y en segundo creer las verdades que dice la Escritura. ¿Sí? Seguramente que no lo voy a leer porque tengo muchas cosas para contarte, pero en el libro, en el Evangelio según San Juan, allí el apóstol en el capítulo 3 y en el verso 16, todos sabemos lo que dice en Juan 3:16, pues dice que de tal manera Dios dio al mundo, ¿sí? Te lo voy a leer, déjame que te lo leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Sí? El 18 dice, y el que cree, y el que en Él cree, no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea de manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Ahora bien, aquí Dios, o aquí el apóstol, nos dice que amor, solo amor de Dios para el mundo o la gente, ¿sí? Y lo demuestra dando a su Hijo, o sea, al mundo. Como dice también en la palabra, dice, el sol sale para todos. Sale para vos, sale para mí, sale para el más santo, pero también sale para el más pecador, sale para el ladrón, sale para que tu vecino que es malo, que no lo crees, sale para los hinchas de Racing, sale para todos el sol. Y Dios acá habla del mundo, de la gente. Amor, solo el amor por la gente. Por eso el Señor demuestra su amor dando a su único Hijo. Y no lo da para condenar, sino para salvarlo. Nos explica que debemos creer en Él para no ser condenado. O sea, yo creo en Jesucristo, de esa forma no voy a ser condenado. Simplemente Jesús es la luz que brilla en la oscuridad, pero la gente prefirió más la oscuridad que la luz. O sea, al esconderse, la gente se esconde en la luz, en la oscuridad, y no se ve lo que está haciendo. ¿Sí? Aquel que hace lo malo no le gusta la luz, no se le acerca, ¿sí? Para que sí no vean lo que está haciendo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Esa es la dirección. Ahora, si preferimos la verdad y nos acercamos a la luz para que todos vean y sepan y que hacemos y obedecemos los mandamientos de Dios,
Es eso lo que nos muestra la Escritura en esta oportunidad. Nos dice lo que tenemos que hacer. O sea que la primera afirmación de este mensaje es la Escritura. Que solo en la Escritura vamos a encontrar lo que necesitamos para desarrollar el mensaje y hacerlo en nuestras vidas el mensaje de Jesucristo. El segundo punto es solo la gracia. Solo la gracia. En Efesios, en el capítulo 2, del verso 4 al 10, el apóstol acá a los Efesios le dice que nuevamente Dios, escuche bien, nuevamente Dios demuestra su amor y compasión para con nosotros. ¿Sí? Estábamos muertos en pecado y no nos da la vida. Y nos da la vida al resucitarnos juntamente con Cristo. De esta forma somos salvos. ¿Gracias a qué? Al amor de Dios. Cuando Dios resucita a Cristo, nos da un lugar en el cielo. Escuchá bien todas estas afirmaciones que hace el apóstol en Efesios. Dios hizo esto para mostrarnos, o sea, Dios hace esto para mostrarnos en el futuro, o sea, en el día de hoy, la bondad y su gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Siempre estamos hablando que es solo la gracia. Escucha esto, hemos sido salvos por haber aceptado, o sea, hemos sido salvos porque aceptamos el amor de Dios. Ninguno de nosotros no nos ganamos la salvación, sino que Dios nos la regaló. En este verso de Efesios, esto es gracia en estado puro, iglesia. Hemos sido salvos porque aceptamos el amor de Dios. Ninguno de nosotros nos ganamos esto. Ninguno de nosotros nos ganamos la salvación, sino que Dios nos la regaló. Nadie se puede sentir orgulloso de la salvación, pues no es resultado de nuestro propio esfuerzo. Esto es la gracia. Esto es la gracia, hermano y hermana, que Dios nos regala un favor no merecido. Otra de las afirmaciones de Lutero en estas tesis. Amén. La tercera es la fe. En la fe, hermano, hermana, es otra de las afirmaciones que da. Confiar en Dios. Mira lo que dice Hebreos 11. Todos sabemos que cuando decimos Hebreos 11, enseguida decimos, la fe, la certeza. ¿Sí? Bueno, ahora escucha esta definición. Casera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que está esperando. Lo repito, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Ok? Es estar convencido de que algo, de que algo existe aun cuando no lo puedo ver. Cuando no puedo ver algo, yo estoy convencido de que eso está. Déjame que acá hago un alto cortito y quería decirte algo. Yo estuve orando mucho tiempo por mi hijo, por mis nietos y por mi nuera. Era una situación bastante compleja, muy compleja, pero yo veía compleja la situación. Yo veía que eso era algo bastante complicado. Y yo decía, y en algunos momentos de todo el tiempo que estuve orando, decía que me parecía que era compleja hasta para con Dios. ¿Por qué? No porque yo no creería que Dios lo pueda hacer, sino que yo lo que sentía es que
es como dije la frase al principio. Al principio yo decía que Dios, perdón, al principio yo decía que en la frase decía, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Yo sé que el diablo entra en la vida de las personas y confunde. En San Juan 10:10, de hecho, dice, él vino a matar, a hurtar y a destruir, a hurtar la felicidad, a robar la felicidad, a robar la comunión de todo. Y yo sé que el diablo se mete sin pedir permiso, y Dios no, Dios todo lo contrario, Dios espera para que vos abras la puerta de tu corazón, con lo cual a mí me parecía que esa situación era muy complicada. Pero yo me veía con mi hijo, con mis nietos, abrazándolos, besándolos, abrazando a mi hijo, besando a mi hija, besando a mi nuera. Es más, hasta en algunas oportunidades soñé. Y había un sufrimiento había una presión en mi corazón muy grande. Pero yo seguía orando, yo seguía pidiéndole. Y yo seguía, aunque me parecía muy difícil y muy complicado, seguía visualizando a mi hijo, visualizando a mi nuera y visualizando a mis 2 nietitos, que hacía mucho que no lo veía. Y vos podés creer, iglesia preciosa del Señor, que nunca en mis oraciones, nunca dejé de orar por ellos. Y de un día para el otro, simplemente recibí un mensajito de WhatsApp y me dijo, ¿cuándo vas a venir a casa a ver a los chicos? Así de simple. Fui, imagínate, no fui más que corriendo, fui. Y fui con una predisposición en mi corazón de que si tenía que humillarme, me iba a humillar, si tenía que recibir reproches o lo que sea, iba a agachar mi cabeza, por más que yo sea el padre o que yo, no importa. Lo importante era que yo estaba yendo a verlos. ¿Podés creer, iglesia, que no solamente no pasó eso, sino que fue todo lo contrario? Era como si hacía menos de una semana los hubiera visto. A mi hijo, a mi nuera y a mis nietos. A veces uno piensa que, o dice, el milagro tiene que ser un milagro superstar. No. El milagro es la transformación de las personas, la transformación de los corazones de las personas, en las cosas sencillas de la vida, que a veces a unos nos parece tan simples y para algunas otras personas son tan inalcanzables. Y cuando uno pasa de este tipo de cosas, puede ver y puede palpar y puede sentir que Dios existe y que en la oración hay que confiar y estar seguro de que uno va a recibir eso. Y estar convencido de que uno lo que está viendo no lo ve con ojos naturales, pero con los ojos espirituales está, y Dios te lo va a dar. ¿Qué te parece? Y también hay un montón de otros ejemplos en la Biblia de fe, que te los podría enumerar y hay muchísimos, qué sé yo, la mujer que tocó el manto, el centurión, hay un montón. Pero no me quiero extender y quiero terminar con estas 5 afirmaciones. Y solamente me faltan 2 más. ¿Qué te parece si me acompañás en el próximo audio? Y terminamos con el mensaje y las dos afirmaciones que nos faltan. Dale. Iglesia, estoy aquí nuevamente con la 4ª afirmación. La 4ª afirmación que hace Lutero,
que esta es una de mis favoritas, digamos, de las 5 afirmaciones, y es que es solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Jesús en hebreo es Yahvé. Yahvé es ayuda o salvación. Y Cristo es el ungido. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, mi hermana, somos salvos, alcanzamos la salvación. Qué bueno es poder compartir esto con las personas. Qué bueno que es que las personas entiendan, comprendan que no es solo pasar por un lugar determinado, por un edificio y hacer la señal de la cruz. Es que esta palabra compuesta, Jesucristo, ayuda, salvación del ungido, esté en nuestras vidas, esté en nuestro corazón, esté en nuestro ser. Escuchá lo que le dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vino Jesucristo a este mundo a darte la salvación a vos, a darme la salvación a mí, a darle la salvación a tu vecino, a tu vecina, a todas aquellas personas que quieran recibirlo. ¿Qué es lo que dice Lutero en esta afirmación? ¿Qué es lo que dice el mensaje de Jesucristo con este acto de amor para con el mundo? Es que tenemos que creer en ese sacrificio, en la sangre vertida en la cruz del Calvario, la cual va a darnos la salvación eterna, la vida eterna. Eso es, tal cual. Hermano, hermana, hay mucho más para hablar de Jesucristo, hay mucho más hablar por todas las otras afirmaciones, pero la quinta, y creo que vos y yo podemos entender y creemos, y quiero que vos te pongas de acuerdo conmigo y que digas que esta afirmación es una de las más importantes. Solo a Dios la gloria. Es rendirle alabanza a Dios y reconocer su grandeza, su bondad y su poder. En Romanos 8:18 dice: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Hermano, hermana, iglesia preciosa del Señor, hay tantas cosas por las cuales darle gloria a Dios, pero que tu vida, que mi vida, que cada segundo de nuestro día sea darle siempre la gloria a Dios, sea darle siempre la alabanza. Uno de los salmos buenísimos, todos los salmos son lindos, pero yo quisiera concluir, mi hermano y mi hermana, diciéndote, en el Salmo 18 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon,
me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se entremecieron, porque él se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Este salmo, no sé, es larguísimo, pero en cada verso de este salmo, el salmista, valga la redundancia, invoca la grandeza del Señor. Invoca la grandeza del Señor, le da la gloria, la alabanza. En este día, hermano, hermana, me encantó poder compartirte esto que me bendijo mucho. Y seguramente, espero, Dios quiera que para vos también sea una bendición. Le doy gracias al Señor por esto, le doy gracias al Señor por tu vida. Quiero que levantes tu mano, que cierres los ojos y que le digas: Señor, gracias. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Enséñame, Señor, a poder aprender de tu escritura. Te doy, Señor amado, las gracias por darme fe, por la gracia de tu perdón, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y te doy gracias, Padre Santo, y te doy la gloria, y te doy la honra, y te doy la alabanza cada minuto de mi vida. Iglesia querida del Señor, espero que haya sido de bendición como fue para mi vida. Que Dios te guarde, que Dios te ayude y que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima vez que nos veamos. Dios te bendiga.